Muy buenas, ahí estamos. Muy buenas noches técnicamente, aunque hay un sol radiante afuera aún. Los saludo afeccionadamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este día miércoles 10 de diciembre, año 2025. Ya estamos llegando casi a la Navidad, casi al fin de año. Entonces, hoy día nos juntamos en la exposición del Archivo Pentecostal junto a nuestro hermano Pablo Villauta, director del Archivo Pentecostal, para hablar sobre la precursora del pentecostalismo acá en Chile, Elena Laidlaw. ¿Cómo está nuestro hermano Pablo? Es un agrado, querido Samuel, poder compartir en esta nueva exposición de nuestra plataforma digital Archivo Pentecostal. Muy agradecido de parte de Dios de poder hacer en este día 10 de diciembre del 2025 un acto conmemorativo, un programa con una connotación muy en particular porque hoy día vamos a recordar a una mujer ícono del pentecostalismo en nuestro país, una mujer que no tiene rostro, que por muchos años estuvo desaparecida del escenario de los evangélicos en Chile y que fue un instrumento en las manos de Dios para dar a conocer lo que estaba sucediendo en la Iglesia Metodista Episcopal de Valparaíso a principios del siglo XX y que sin duda fue esa impronta, esa inquietud, ese deseo de poder compartir lo que ella estaba viviendo, lo que estaban los hermanos sintiendo, esa bendita dulzura celestiales por medio del Espíritu Santo, eso que anhelaban como lo que sucede y queda relatado en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todas esas experiencias espirituales las quiso compartir la hermana Elena Laidlaw, pero hay mucho desconocimiento. Por eso en este día se conmemoran 73 años del fallecimiento de esta insigne mujer, una mujer que enhorabuena en estos tiempos se ha podido reconocer su aporte, su gallardía para poder compartir lo que hasta ese momento era algo muy difícil de entender, partiendo de los mismos miembros de la Iglesia Metodista Episcopal y de quiénes eran las autoridades de la época. Por eso estamos muy expectantes de lo que podamos en esta oportunidad compartir junto a nuestros queridos auditores. Sé que había varios amigos, pastores, gente que le gusta conocer un poco más de nuestras raíces, están ahí anhelantes de lo que vamos a presentar en esta oportunidad. Así que de eso, querido Samuel, vamos a conversar en esta exposición.
ahí vamos a ir compartiendo algunas láminas, algunas fotografías. En primer lugar, ¿por qué hablar de la hermana Elena? Cada vez que hacemos mención, yo ahí hago un reconocimiento público de quién es nuestra querida hermana Florence Snow, documentalista, historiadora de la Iglesia Metodista de Chile, a quien le enviamos un cariñoso saludo, porque fue ella quien tuvo la inquietud, en primer lugar, de poder recuperar la memoria de la hermana Elena. Muchas veces leímos en este libro que nos legara el pastor Willie Hoover de la importancia de esta mujer, pero hasta qué punto nosotros tenemos conocimiento de quién era ella. Y ahí lo interesante de poder conversar en esta exposición, conversar de quién fue esta mujer. Y hago la mención de la hermana Flores porque ella dedicó tiempo para investigar. Nosotros teníamos un cierto conocimiento básicamente de estos relatos, lo que había quedado en algunas revistas del Chile Pentecostal, después lo que se hablaba en actos conmemorativos o para celebrar aniversarios, pero muy poca información, así que fue la hermana Flori la que se preocupó en primer lugar de ir buscando estas hebras de la historia. Se preocupó de contactar a familiares de la hermana Elena Laylow y de poder hacer un acto conmemorativo ya una década atrás y poder rescatar la figura de ella. En la fotografía que ustedes están observando es en el Cementerio General de Santiago, en un sector que todos quienes puedan visitar el Camposanto de acá de la capital, cuando llegan a un sector, al sector norte del cementerio, como en la mitad de ese lugar, ahí hay una separación entre el patio histórico y las tumbas que posteriormente se fueron creando. Ahí llegaron más personas. Hay que recordar que es el cementerio con más gente ahí, con sus cuerpos, el cementerio más numeroso en Chile. Y es por eso que cada vez que tenemos la oportunidad de hacer mención, bueno, en algunos actos conmemorativos o cuando hay grupos de estudiantes interesados en conocer, bueno, llegamos hasta ese lugar de su sepulcro donde ella está enterrada. Y bueno, en esta oportunidad queremos compartir algunos aspectos importantes de la vida de la hermana Elena. Vamos a ir con la ayuda de nuestro director, vamos a ir mostrando algunas imágenes. Esa es el sepulcro actual, donde se encuentra, bueno, es parte de la familia Mardones Rojas. En ese lugar se encuentra la, la familia, ella ahí tenía un sobrino nieto. Hermana Elena no tuvo descendencia. Me comenta un hermano amigo de la Iglesia Evangélica Pentecostal que él logró conseguir una acta donde aparece que ella estuvo casada, era viuda, pero en el sepulcro, en esta tumba, solamente está ella. Muchas cosas se podrían hablar de alguien de quien poco se conoce. Por ejemplo, destacar que Elena o Nelly, como fue su certificado de nacimiento, nace en la ciudad sureña de Victoria por allá en 1891. Hija de inmigrantes escoceses que llegaron a Chile con un grupo de colonos de las Islas Británicas en estas campañas que hizo el Estado de Chile por
traer inmigrantes de Europa principalmente para poder poblar lo que se conocía en la Araucanía como la frontera. Bueno, los padres de Elena mueren tempranamente y eso hace que ella tenga junto a sus dos hermanas que ser recogidas por un matrimonio de misioneros. Aquí se mezcla la historia, los primeros evangélicos protestantes con su labor tanto en lo educacional como impartir la fe cristiana, y también nacen estas instancias de poder acoger, de poder tender una mano de cariño, en este caso a esta señorita, a esta niña, y es así como ellas crecen bajo el alero del matrimonio de Roland y Emily Powell, allá en la ciudad de Temuco. Solamente, bueno, de Nelly hay mayor información, una de sus hermanas, después sabemos que vive en Santiago, la otra se regresa con algunos parientes a Escocia, y la hermana Nelly, ella es cuidada por este matrimonio hasta el año 1900, cuando el orfanatorio es cerrado por falta de recursos. Ahora, estamos iniciando un tiempo ahí de 1900 en una iglesia metodista, porque tenemos que recordar que los hechos del derramamiento del Espíritu Santo no comienzan en Santiago como mal a veces se indica. Siempre uno tiene que recordar que todo el movimiento pentecostal surge en la ciudad de Valparaíso, con la congregación que a partir de 1902 es dirigida por el pastor Willie Hoover. Y encontramos justamente en Valparaíso que una familia de apellido Winslow acogen a esta señorita, a Nelly, y ahí empieza ella por los vínculos que existían con el pastor Hoover, la gente de habla inglesa. Ella empieza a enterarse de lo que estaban ocurriendo en esta iglesia. Y bueno, ustedes conocen que hay un amplio legado escritural, hay revistas que dan cuenta de lo que empieza a acontecer en nuestro país, empezando por la ciudad puerto, y esto llega ya a oídos de Elena, Nelly Leglow, y ella con esta inquietud, con este deseo de poder abrazar a lo mejor esa necesidad, quizá esa orfandad de no tener un padre, una madre. Bueno, hay una búsqueda que le permite llegar a la casa pastoral de los Hoover, y ella, según los relatos que podemos leer, ella es recibida por la hermana Mary Louise, o Mary de Hoover, como dicen los gringos, pero el nombre, bueno, de la esposa de Willie Hoover era Mary Ann Louise Hilton, y ella fue su mentora espiritual. Ella fue la que la llevó a la iglesia, donde ella entrega su corazón a Cristo y empieza a participar muy activamente de todo este movimiento tan espiritual, tan conmovedor, tan único que se estaba viviendo en ese entonces. Bueno, hay un relato de la hermana Rosa de Pino en la revista El Cristiano, que está datado con fecha de 26 de abril de 1909. Voy a dar lectura textual para poder compartir qué es lo que estaba sucediendo en todos esos primeros años del avivamiento pentecostal. Dice: con gran placer estamos viendo que el poder de Dios se está manifestando en nuestra iglesia. Él nos está bendiciendo de una manera maravillosa. Vemos que Dios está cumpliendo su promesa en los que le obedecen. Hemos tenido reuniones de oración en que hemos visto
el Espíritu de Dios manifestado de distintas maneras, a unos con risas, a otros con llanto, otros con visiones, otros con temblor, y así de distintas maneras. Dios ha glorificado su nombre, pero todavía esperamos más, porque en el profeta Joel dice: en los últimos días yo daré de mi espíritu sobre toda carne. Así que esperamos al Espíritu Santo con todo su poder, porque nuestro Dios lo ha prometido a todos sus hijos. Así que vemos que en toda esta efervescencia, en este movimiento del Espíritu de Dios, está Elena participando activamente como miembro en plena comunión, y ya estamos en el año 1909. Ahí la importancia de también hacer otro acto recordatorio, porque normalmente cada vez que hablamos de la fecha del 12 de septiembre de 1909, como uno le habla a los alumnos, normalmente como que nosotros los vinculamos a un día, fue un día domingo, donde prácticamente estaban todos hablando en lengua, habían manifestaciones del Espíritu Santo, estos dones carismáticos, gloria a Dios, aleluya, como son nuestros cultos actuales, pero la verdad de las cosas es que no fue así como algunos también mal explican. Ese día 12 de septiembre fue un día de rompimiento entre la hermandad de la primera iglesia y de la segunda iglesia metodista episcopal de Santiago, parte importante de esas congregaciones con las autoridades, porque es aquí donde uno tiene que hacer la mención que no todos comprendieron lo que estaba sucediendo en la iglesia que ministraba el pastor Huber. Hubieron voces que eran detractantes de todo lo que acontecía. Se veía como algo feo, y la prensa secular también se hizo eco, hizo mofa. La prensa existente, las revistas de la época de la iglesia metodista, por más que el pastor Huber enviaba correspondencia contando de primera fuente lo que estaba aconteciendo, no fue considerado. De hecho, en la conferencia después de 1910, derechamente se le quiso expulsar, mandar de regreso a los Estados Unidos, y por eso uno hace un detenimiento breve en lo que ocurre en el día 12 de septiembre, porque por una situación familiar, Elena va a visitar a su hermana sanguínea en Santiago, y en esa época existían 3 cultos: en la mañana, al mediodía y en la tarde. Pero no tuvo la acogida de parte de la autoridad. De hecho, ella se ve envuelta ahí en un altercado, o sea, hace una problemática. El pastor en ese momento cierra la oportunidad de que ella pueda contar, porque ese era el anhelo de la hermana Elena, y los hermanos de las congregaciones también querían escucharla. Entonces, al no poder cumplirse este objetivo, al término del día, finalmente la hermana Elena, ella termina encarcelada en la comisaría de Santiago, y detrás de ella hay un grupo de hermanos que la acompañan. Ahora, ese día tenemos diversos relatos, bueno, de parte de la iglesia metodista. Naturalmente ellos contaron su versión, los partidarios de la hermana Elena, los futuros primeros miembros de las iglesias pentecostales, también dejarían una constancia, su relato. Ese fue el inicio prácticamente de lo que en meses posteriores sería la fundación de la Iglesia Metodista Pentecostal. Primero Metodista Nacional, luego Metodista Pentecostal, y después más adelante la base para que surgieran las demás congregaciones, la Iglesia Evangélica Pentecostal, que es parte del mismo origen, pero las diversas iglesias pentecostales. Por eso es muy importante reconocer
lo que aconteció ese día 12 de septiembre. Como comentaba, las diversas interpretaciones de aquel día dio para poder reconocer a esta mujer, a Elena, por este fervor, esto que nacía tan espontáneo de parte de ella, pero también otros la atacaban, la señalaban como profetisa, como creer que era una mujer alcohólica que estaba fingiendo un poder divino, era juzgada por simplemente llevar adelante una voz de todo lo que estaba aconteciendo en ese tiempo. Ahora hay otra mujer de Valparaíso que junto a Elena son parte vital en los inicios del pentecostalismo, porque ellas se dan el trabajo de recorrer entre octubre de 1909 y febrero de 1910 diferentes iglesias protestantes evangélicas en el sur de Chile. Iglesias, por ejemplo, de la Alianza Cristiana y Misionera, de la Iglesia Metodista Episcopal, de la Iglesia Presbiteriana. No es menor, recorren muchos kilómetros entre Gorbea, Valdivia, llegan a la isla de Chiloé. Ellas están en Ancud, en Temuco, Lautaro, Loncoche, Victoria, Osorno, La Unión, Concepción y en Talcahuano. Hay correspondencia, estas cartas que nos dan esta comprensión de lo que significó poder recorrer tantos lugares, ser aceptadas en el mensaje, fue como una siembra en estas iglesias de origen protestante, que ya tenían una formación en esos lugares, en el sur principalmente, y es así como, por ejemplo, hay una carta que está dirigida al pastor Enrique Kaufman en Concepción, que dice: la iglesia de Lautaro, Temuco, en Loncoche, en Osorno, en Chiloé, dan testimonio de la obra maravillosa del Espíritu Santo con las innumerables reconciliaciones y purificaciones en su seno, y cómo el Señor sigue su obra de gracia por el Espíritu, y día a día se prueban sus maravillosas demostraciones, las cuales se manifiestan en las almas purificadas. Gloria a Dios, aleluya. Hay otra carta que está con el nombre de A. Dawson en Loncoche, el 30 de diciembre de 1909, donde señala: habían acabado una campaña en la isla de Chiloé donde tuvieron grandes victorias. Por eso llegaron a nosotros con sus fuerzas corporales algo gastadas después de una marcha forzada y de un constante trabajo. La hermana Elena no tenía ya voz, y la hermana Natalia, que es la otra dama, Natalia Arancibia, parecía algo cansada. Así que en este periodo, en estos meses, se puede ver cómo fueron compartiendo su experiencia, su testimonio de fe en estas ciudades del sur del país, y fueron en la inmensa mayoría bien recibidas. Ahora, después cambia mucho todo lo que acontece con la hermana Elena. Bueno, ahí vamos a hacer una pequeña pausa para poder comentar de qué se tratan las fotos que ustedes están viendo. Hace algunas semanas atrás, como Archivo Pentecostal y quien tiene la oportunidad de entregar esta exposición, fui solicitado para poder entregarle una charla a un grupo de estudiantes de la clase de religión católica en un liceo acá en la comuna de Santiago, y estaban con su profesora jefa de esta clase de religión católica. Estaba también una profesora de religión evangélica, pero de la veintena de jóvenes, la mayoría eran todas de la fe católica. Entonces fue muy bonito poder hacer este acto conmemorativo, poder compartirle
esta historia de la hermana Elena, que sin duda fue de un tesón tremendo. Ya el hecho de ser mujer limitaba mucho en nuestro país, en nuestra sociedad, en nuestra cultura. Quienes dirigían la iglesia metodista eran todos varones, los pastores eran todos hombres. Existía mucho esto de poder, hasta el día de hoy, yo creo hasta hace muy poco, conversamos o recordamos la labor de los primeros pastores metodistas, educadores, eh, un Ira La Fetra, un pastor Good, el pastor José Torregrosa, mismo pastor David Trumbull, que si bien él era ya de línea presbiteriana, pero junto a ellos estaban su esposa, y hay de hecho actos, situaciones que hacen memoria de ellos, pero no de las mujeres. La hermana Flori siempre ella me hace mención que de la mayoría de los misioneros metodistas que llegaron a Chile, el alto porcentaje eran mujeres y muchas de ellas solteras. El fundador del Santiago College, su esposa, ella es parte de la que estuvo a cargo de la dirección de este colegio en Santiago. Entonces, ser mujer hace un siglo atrás era muy difícil, no tenían mucho derecho a voz. Por eso uno hace esta mención de la hermana Elena, porque ella tuvo la valentía de poder sacar la voz por una congregación en un mundo que era adverso, una sociedad adversa, y posteriormente esta gira por el sur, ya con estas congregaciones que la de Santiago posteriormente se unieron a la de Valparaíso, fueron ministrados por el pastor Juez, pero Elena fue discontinuada de la iglesia metodista episcopal, y también ella desaparece de esta naciente iglesia pentecostal, aunque pueda parecer increíble. La mujer, si bien empezó a tener espacios, es cosa de recordar la primera iglesia metodista pentecostal en Santiago, lo que hoy día conocemos como JH. Había mujeres, hermana Laura, eran parte de la directiva, y bueno, después ya es como para otro capítulo, para otra exposición. Ellas tampoco después tienen un espacio en el liderazgo, pero la hermana Elena, ella sale de el escenario pentecostal. Después siempre se habla del pastor Huber, de los nuevos misioneros que son enviados a diferentes ciudades, pastor Taucán en Chillán, pastor Seferino allá en Concepción, un Guillermo Castillo en San Fernando, y a la vez empieza una serie de descalificaciones o de mitos en torno a la figura de la hermana Elena. Es así que ella, hay documentos que señalan que fue acusada de ser una mujer borracha, que habría practicado la prostitución, que padecía de esquizofrenia y que había muerto a temprana edad como drogadicta. Bueno, mucho mito al principio, mucha desinformación, es como en el caso de nuestros hermanos en JBH, pocos conocen que el primer pastor de la iglesia, la primera iglesia metodista pentecostal, no fue el pastor Manuel Umaña, fue el pastor Carlos Leighton, que por enfermedad tiene que renunciar al pastorado, pero que no fallece a los meses, como alguna vez escribieron algunos, algunas personas ahí, que no pusieron la atención. Muere mucho posteriormente, muchos años después. Acá es lo mismo con la hermana Elena. Eh, Se forma una mala imagen de ella. Es como también se señala que era como una niña mala, de dudosa de reputación. Incluso se le indicó como de una vida disoluta y propensa al trago. Imagínense, una mujer que, que tuvo
este amor por la obra de Dios, que quiso ella no ser egoísta, de poder compartirlo. Si bien hay mucha desinformación en este sentido, es por esto que a través de Archivo Pentecostal hemos querido en este día tan especial como es el día de diciembre, hacer un alto, reivindicar la verdad de lo que hizo la hermana Elena y dejar a un lado todas aquellas cosas negativas que hablaron de ella. Recordarla para nosotros amerita también recordar a tantas otras mujeres que son recordadas por su oración, por su fervor, por ser mujeres de fe que por medio de lo que ellas creyeron en Dios, ¿cuántas de ellas pudieron ver cumplidas las promesas divinas con esposos borrachos, esposos maltratadores, pero que ellas iban a las plantas de Dios y creían que Dios podía hacer algo maravilloso, algo extraordinario, y Dios cumplió? Yo creo que la hermana Elena sin duda representa justamente a la mujer pentecostal sin rostro. De hecho, no hay ninguna pintura. Si a ustedes en algún minuto ven una fotografía, un cuadro, y le dicen Elena Lelo, no hay ninguna imagen que sea de ella. Solamente hay un nombre, un apellido, y hay un ejemplo digno de poder recordar. Y es por eso que me acuerdo perfectamente cuando la hermana Flores No, allá por el año 2014, hace estas investigaciones de buscar dónde estaba su tumba, porque hasta ese entonces, imagínense, 10 años atrás prácticamente era una tumba desconocida. Y ella logra llegar a la familia, llega con María, que es la sobrina nieta, logra junto a otro hermano poder llegar al lugar donde estaba enterrada y de esa forma poder de alguna manera yo creo que cerrar un ciclo de todas estas mujeres. Cuando yo escribí el libro Mujeres de Fe, me encontré con la triste situación que habían incluso muchas de ellas que ni siquiera figuraban con un apellido. Eh, por ejemplo, Gertrudis C., quienes son curicanos, podrán a lo mejor saber que Gertrudis C., ella aceptó al Señor acá en Santiago, pero después ella se casó con el pastor que fue enviado a la ciudad de Curicó, pero ni siquiera en el obituario de la revista Chile Pentecostal, ella muere en 1941, hace una mención de su labor, de lo importante que ella dejó en aquella ciudad, pero no hay un apellido paterno, no hay un apellido materno, y así encontramos muchas historias muy parecidas de esposas y donde todo el mérito está enfocado en el varón. Y en un matrimonio entendemos que el trabajo es en conjunto. Antiguamente era muy usual decir que detrás de un gran hombre había una gran mujer. Hoy día, afortunadamente, nosotros, las nuevas generaciones, podemos decir que al lado de nosotros, al lado de nuestro hombro, hay una gran mujer. Y en el ministerio pastoral, bien, uno ha visto muy buenos ejemplos. He tenido pastores que puedo rescatar ese muy buen ejemplo, que entre los dos llevan adelante la responsabilidad encomendada para dirigir una congregación. Por eso es importante en esta hora poder acordarnos de la hermana Elena Lelo, Nelly, como decía de su nombre original,
hacer esta mención cuando han transcurrido 73 años de su fallecimiento, cuando podemos mencionar lo importante que cumplió como rol, como mensajera, más allá de las burlas que la señalaban como una profetisa. Me imagino cuánto a lo mejor tuvo que vivir por simplemente creer. Eh, Bueno, el mismo pastor Willie Hoover, él escribía que hubieron errores, quizás al principio. No olvidemos que el movimiento pentecostal se fue forjando como en la cantera, en ese campo duro, hacia afuera, hacia el medio secular, hacia quienes miraban esto como algo, partiendo por los mismos hermanos en la fe, como un desorden, pero también internamente en la misma iglesia habían personas que no estaban de acuerdo. Bueno, queda claro en los relatos de las autoridades de ese entonces, prácticamente 100 años después, cuando se produce el centenario del movimiento pentecostal, hubieron acercamientos con la iglesia metodista de Chile, con la iglesia metodista pentecostal de ese entonces. Ellos recuerdan qué distinto hubiera sido de haber comprendido, decía el obispo de la iglesia metodista, y hubo una oportunidad ahí como para poder reconciliar, para pedirse perdón. También recuerdo, estuve presente, me tocó reportear las actividades en Valparaíso cuando hubo un acercamiento con la Iglesia Evangélica Pentecostal que dirigía el superintendente Eduardo Valencia, y se pudieron dar pasos de reconciliación muy importantes. Claro, la hermana Elena queda hasta hace un tiempo atrás como relegada a una persona, a una mujer que tuvo una cierta participación, pero en realidad hay que situarla en el lugar que Dios permitió que ella estuviera. Tenemos, tal como se recuerda al pastor Hoover como el fundador del movimiento pentecostal en Chile, al pastor Umaña como quien consolidó en Santiago y a lo largo del país el movimiento pentecostal. También tenemos que señalar que la hermana Elena Leilo, ella fue una precursora del pentecostalismo en Chile, una mujer valiente, una mujer que no dudó en compartir la fe en Cristo, en las iglesias hermanas, en los hermanos de la misma metodista episcopal, y que si bien a lo mejor su nombre fue olvidado, fue desterrado, no tenemos mayor información. Imagínense, de 1909 al año de su fallecimiento, cuando ella muere en el Hospital del Salvador, acá en Santiago, un día 10 de diciembre del año 52, cuando tenía solamente 61 años de edad. No tenemos mayor información de todos esos años, porque ella era muy jovencita cuando, no olvidemos, ella nació en 1891. Era una señorita cuando acontece eh, todos los sucesos del Espíritu Santo, una joven. Entonces no tenemos mayor información. A lo mejor sería interesante para los investigadores, sobre todo las nuevas generaciones, indagar un poco más si fuera posible, si hubieran datos que pudieran rescatarse, pero damos gracias a Dios por la vida de la hermana Elena. Damos gracias a Dios porque lo que representa, siempre hay una mujer, hay una abuela, una madre, hay una esposa, una matriarca, una pastora, una misionera, una diaconisa, una enseñadora, una profesora de escuela dominical, hay niñas, hay señoritas en los ministerios juveniles, tantas formas donde las mujeres se han podido desarrollar y ya no tan solo como era antiguamente en la cocina, como decía la pastora Erika,
Geisel, salieron de la cocina al púlpito y son las primeras en estar en los puntos de predicación, son las ancianas las primeras en estar ahí orando en las reuniones de Dorca, en los ministerios femeninos. Elena representa este vigor que tiene la mujer dentro de la iglesia evangélica, este porcentaje numerativo que es mayor que el de los varones. Todos sabemos eso, tanto en iglesias protestantes como en iglesias pentecostales. Las mujeres son el apoyo idóneo del pastor, de la pastora, quienes han, incluso a la falta de hombres, hay muchos testimonios cuando han tenido que salir a buscar trabajo fuera de su ciudad, son las tabitas, son las jefas de coro, son las mujeres que con sus manos han tenido que ponerla en una pala para apoyar al pastor en la construcción de innumerables templos. No puedo dejar de mencionar a la pastora Anita, diaconisa Anita, del obispo Chávez, ya en Curicó, que ella con sus manos le decía a sus dorcas recoger bolones de piedra para ir construyendo el templo que ellos levantaron. Mujeres que hasta el día de hoy son mujeres que están ahí colaborando fervientemente. Así que Elena representa esto que a lo mejor uno trata de expresar, de poder señalarle, y como decía, un rostro anónimo. ¿Cuántas mujeres? Hoy hablamos de lideresa, hoy uno sabe que existen diaconisas que ejercen un liderazgo al frente con una directiva, con convocatorias, convenciones de las mujeres que son multitudinarias. Hoy día vemos que algunas de ellas incluso son parte de los cuerpos directivos de sus organizaciones que están presentes en los diferentes medios de comunicación. Hoy día es más fácil distinguir una pastora, no sé, se me viene a la mente una Juanita Albornoz, la primera capellana en el Palacio de la Moneda. Se viene a la mente mujeres que han estado en los medios de televisión, en Radio Armonía. Siempre ahí hay una hermana que era muy característica, su voz. Hoy día le podemos dar un rostro, una cantante, una pastora como Gladys Muñoz, y así es muy, etcétera. O lo que aconteció también históricamente con la pastora Griselda Ovalle, la primera directora del Ejército Evangélico de Chile que fundara a Genaro Ríos, y así. Cuando hablamos de las mujeres, hoy día hay un rostro que uno las reconoce, no solamente son esposas del obispo, tienen ellas una influencia, están ahí siempre capacitando a sus consiervas, están tomando iniciativas, están ayudando en hogares de menores, están visitando los asilos. Hay una acción social muy enriquecedora. Hoy día hay un rostro. Elena no tiene un rostro, pero sí tiene un nombre, tiene un legado que este día 10 de diciembre del 2025, a través de Archivo Pentecostal, hemos querido honrarle y por eso damos gracias a Dios. Así que yo creo que espero de todo corazón que puedan haber nuevos interesados en descubrir a esta mujer emblemática, pionera del pentecostalismo, y al igual de ella, de muchas otras mujeres que hicieron bien y que nosotros somos sus descendientes espirituales. Así que ha sido muy grato, queridos hermanos, pastores amigos, público en general, poder hacer mención de esta mujer que dejó una huella, dejó un nombre a pesar de no tener un rostro. Querido Samuel, vamos a invitar a Samuelito Tello para ver si yo no pude poner atención en las redes sociales. Quizá hay algún comentario por ahí. Sí, tenemos algunos comentarios y también muchos me gusta y me encantan.
Primero saludo a nuestra hermana Mariela Vidal, que nos escribe de bien lejos, muy lejos de mí. Está acá al lado mío, saludos a mi madre, también a nuestro hermano Marcos Zamora Castro, miembro del Archivo Pentecostal. Una parte de la historia que se habla muy poco. Un saludo, que Dios les bendiga. Y sí, hay partes de la historia que simplemente a veces no se hablan o se olvidan también. Importante saber eso, como también las cosas que hubieron en la vida. Me acordé cuando mi hermano Pablo empezó a hablar de que hablan mal de la hermana Elena Laidlaw. Y me acordé que también mi abuelo me contó lo mismo que pasó durante esa época con el obispo Umaña. Parece que todavía era pastor Umaña en la vez, que también los diarios hablaban muy mal de él, que tenía hijos ilegítimos y todo aquello, también en la época. Y parece que fue todo un ataque que hubo también contra la iglesia, o también lo envidiosos, si está en todos lados este tipo de cosas. Una tragedia a veces en la historia que ocurre, pero hay que conocerlas también. Y también a nuestro hermano, perdón si pronuncio mal su nombre, Querenías Músico Juan Arturo, que manda saludos, mi querido Pablito, y que bueno verles otra vez en este trabajo de historia. Amén. Y también a nuestro hermano Marcos Antonio Ceballos Bravo, que manda saludos a nuestro hermano Pablo, y a nuestra hermana Anita Amigo, nuestra hermana Anita Amigo, que también manda saludos al Archivo Pentecostal por este interesante tema y que es muy importante para nuestra historia. Y también nuestro hermano Kenenías, músico Arturo, dice, amén, ejemplo tenemos de la historia mucho que contar. Ejemplo, la hermana Mercedes de Umaña, eh, Otilia Arbadado de mi obispo Carlos Sergio San Martín, y bueno, el libro de las mujeres de Dios, y hoy los que son líderes de la iglesia. Amén. Sí, hay mucha historia. A veces cuando uno entra con la historia en la lupa, como es lupa, no ve todo lo que está alrededor. Se centra mucho en unas cosas. Entonces, es bueno también sacar la lupa o a veces poner la lupa también a otros lados. Muy importante eso para la historia porque también ahí uno puede armar lo que era la época en sí también. Y sí, también dice que también hay, que es lamentable que hay seres humanos que se dedican a destruir la historia de quienes pavimentaron el Evangelio y sí, a nosotros nos van a odiar porque a Cristo lo odiaron primero también. Así es y así será. Amén. Y también tenemos los me gustas de nuestro hermano Marcelo Morales Orellana. Aviso inmediatamente. Yo no sé si son pastores, si no tienen el título de pastor en su nombre, por favor no lo tomen de insulto. Entonces, hermano Marcelo Morales Orellana, nuestro hermano José Aceituno, nuestra hermana Berti Inesita Granial, nuestra hermana Francia Painen, nuestro hermano Luis Andrés Inostroza Jara, nuestra hermana Rosa Castro Pérez, y esos serían los saludos. Voy a ver, parece que apareció uno más. Uno que ya habíamos leído, el comentario. Muchas gracias a nuestro querido público, que también podemos interactuar con ustedes y también ustedes pueden también aprender y también compartir tanto este video como también la información que entregamos, porque también es bueno saber de las cosas que han ocurrido en el pasado, especialmente cuando se concierne a otros hijos de Dios que simplemente no fueron mencionados. Con usted, hermano Pablo. Sí, ya antes de despedirnos, bueno, agradecer a nuestros pastores Arturo Parga, pastor Mario Ceballos, pastor Marcelito Morales, también desde Australia, mi pastor Jorge, que nos está viendo, no sé qué horario será ya en el continente australiano, pero un afectuoso saludo, al igual que a pastor Dionisio Fuentes, a Andrés Pereira, amigos Gedeones también. Así que bueno, agradecer todos estos saludos, esperamos que haya sido enriquecedor, seguimos en esta línea de rescatar nuestras raíces. Hicimos esta mención porque un día como hoy fallece esta mujer emblemática del pentecostalismo hace 73 años atrás, y esperamos, bueno, el viernes tenemos una nueva presentación y ya estamos finalizando este 2025 con algo más. Así que, bueno, y si en alguna oportunidad algún pastor con algún grupo quieren hacer un recorrido en el cementerio general, porque tenemos mucha historia. En su tiempo yo participé ahí con el pastor Juan Belli y eso a mí me quedó grabado. Así que he tenido la oportunidad, ya estamos planificando algunos grupos
para hacer un recorrido cultural por nuestras raíces evangélicas. Bueno, queda extendida la invitación para todos aquellos, así que muchas gracias también, querido Samuelito. Creo que hemos podido cumplir con este deber, con este grato deber de compartir nuestra historia evangélica pentecostal. Amén, y que a Dios sea toda honra y toda gloria, y a nosotros su misericordia, y nos veremos el viernes en la próxima, que me tocaría hablar de las listas del canon, que fue un trabajo que me tocó hacer para mi iglesia y lo voy a compartir con ustedes en Archivo Pentecostal. Nos veremos el día viernes. Los dejo con una alabanza de coro unido de la iglesia de JBH. Nos veremos el viernes. Amén. Amén.